Si uno no sabe en qué se invierten los bienes de la iglesia, se pone a hablar babosada y comienza a pensar que la iglesia tiene millones de dinero, millones, y tiene cuentas bancarias que el banco ya ni recibe dinero. Dos problemas de la comunidad: las viudas y los bienes materiales de la iglesia. Y esto es bien importante entenderlo, hermanos. Por eso nace el ministerio de los diáconos, para atender a las viudas y atender los bienes, la administración de los bienes materiales de la comunidad. Porque no crean, hermanos, que los discípulos no tenían administración económica. Hay gente que piensa que no, como no. Por eso Jesús andaba un tesorero, se llamaba Judas, porque caía su ofrendita y Jesús le dio encargo a Judas. Y dice la palabra de Dios que esos bienes los ocupaba para ayudarle a alguien necesitado. Ustedes saben, hermanos, quisiera aprovechar este punto. Cada vez que ustedes ven que pasan una canastita ahí recogiendo una ofrendita, no es cobrando la misa, no es pagando el pasaje, es una ofrenda voluntaria, no es impuesta, no es diezmo, es mi ofrenda. Lo poco que doy, de lo mucho que Dios me ha dado, le ofrezco un poco a Dios. Y la ofrenda que cae en la iglesia está destinada para tres cosas. Número uno, para el culto divino. Hay mucha gente que no sabe para qué se administra el dinero de la parroquia, o el dinero de la catedral, o el dinero de otras cosas. Número uno, en que debe ser invertido en el culto divino. ¿Y cuál es el culto divino? Ese cirio que ustedes ven acá no vale $10, vale más de 100. Esas velitas que alumbran todo el día, esos manteles que hay que limpiarlos, que hay que lavarlos, se ocupa rinzo, jabón, hay que pagar a una señora quien administre. La limpieza de catedral no se hace con una escobita o en una media hora, es un día completo, entre 15, 16 hermanos, 3 veces por semana. Y hay que pagarles a ellos para que esté un poco limpio nuestra catedral. Hay que pagar recibos de luz. Todo eso implica un gasto y en eso se va. Número 2, mantenimiento de los ministros. De allí nosotros, hermanos, sacamos, si es el sacerdote de la parroquia, de allí saca gasolina para moverse en el carro, porque no va a andar a caballo en medio de San Miguel. ¿Y por qué no va caminando? Sí, pero si a mí me hablan de emergencia por un enfermo, tengo que ir rápido, transportarme. El carro gasta llantas, hay que restaurarlo. Y tercero, para la evangelización. ¿Y cuál es la evangelización? En la parroquia tiene obligación de invertir en un buen sonido, que se escuche bien, esa es parte de la evangelización. En los salones donde se reúne la gente para las reuniones, en la inversión que se hace en la evangelización, en la capacitación de catequistas, en retiros. Si uno no sabe en qué se invierten los bienes de la iglesia, se pone a hablar babosada y comienza a pensar que la iglesia tiene millones de dinero, millones, y tiene cuentas bancarias que el banco ya ni recibe dinero. Si ustedes vinieran y me dijeran a mí: padre, yo quiero formar parte del Consejo Económico de Catedral, yo se los digo con mucho gusto, vénganse, y se van a dar cuenta. Solo cuando uno está dentro se da cuenta de las realidades de la iglesia. Por eso, en eso se administra los bienes. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en la primera lectura los discípulos también se preocuparon por tener buenos administradores que atendieran estas necesidades.
Por eso un sacerdote en una parroquia busca un consejo económico que le ayude a administrar los bienes. ¿Por qué? Porque el sacerdote no puede andar de albañil, no puede ser electricista, no puede ser carpintero, tiene que dedicarse a la palabra de Dios. Porque un sacerdote puede descuidar la palabra de Dios por andar pintando la iglesia para querer ahorrar un poco. No, por eso están los hermanos que le ayudan al sacerdote, para que el sacerdote no descuide la confesión, no descuide los sacramentos, no descuide la preparación de la catequesis, los temas en los retiros, no descuide la espiritualidad, que es importante. Por eso los discípulos dejaron esta estructura. Ellos buscaron un grupo específico que se dedicaran a estas necesidades, porque ellos no querían descuidar la palabra de Dios. Ese es el sentido, hermano, de nuestra iglesia. Por eso es bueno entender estas cosas a veces en nuestra vida, que a veces la gente tanto critica a la iglesia, critican a cualquier sacerdote, criticamos tanto, y a veces no es la iglesia de afuera, a veces la iglesia misma de adentro, y a veces la gente que más critica es la que menos da y colabora menos en una parroquia. Y hay gente que parece gallina, que bulla la que hace para poner un solito huevito. Es decir, hacen bulla tanto y vienen a poner algo poco. Y a veces hay gente dentro de las parroquias, dentro aquí de catedral, que da tanto que no se sabe ni cómo se llaman. Yo hay gente aquí en catedral que no sé cómo se llama, pero ayudan de una manera increíble. Ayudan en los bienes de la iglesia para que la iglesia se mantenga y no hacen bulla. Y hay gente que con un poquito, hermanos, es una guara para hablar, y comienzan a decir tantas cosas que por mí, y hay gente tan sencilla que ayuda a la iglesia de una manera de fe, de evangelización, con amor, con entusiasmo. Por eso, hermanos, los discípulos dieron respuesta a estas necesidades, y lo dieron eligiendo a 7 hombres, a 7 personas que ayudaron. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros también a ser buenos administradores de los bienes del Señor. Seamos buenos administradores. Todo Dios nos ha dado un poquito para administrar los bienes de nuestra iglesia y tu familia. Por eso pidámosle al Señor también que hayan más servidores que puedan atender las necesidades de la iglesia. En las parroquias hay necesidad de ministros de la comunión, de hermanos que visiten los enfermos. En las parroquias hay necesidades de hermanas adoradoras del Santísimo o guardias del Santísimo. Hacen falta tantos ministerios para incorporarlo y poder trabajar. Si tú puedes servir en algo, ¿por qué no le das lo poco que tienes? Yo siempre le digo a la gente, nadie es tan pobre que no pueda dar nada. Si tú no tienes economía para ayudar a la iglesia, quizás no tengas $1,000, $2,000, pero Dios te ha dado 2 manos grandes, buenos pies para caminar. Puedes venir a ofrecer tus manos para poder mover una banca, poder limpiarla y así poder colaborar. No solo con dinero se colabora en la iglesia, también con mi forma. También necesitamos personas que nos digan, Padre, necesito evangelizar, envíeme una comunidad, voy a ir a visitar a las familias que necesitan de Dios, voy a ir a visitar a un enfermo, quiero pertenecer al ministerio de oración por los enfermos. Hace falta, hermanos, que nos comprometamos a tantas necesidades de la iglesia que existen. Pidámosle al Señor. A veces nosotros, y termino con esto, a veces solo le decimos al Señor, Señor, envía más trabajadores para la iglesia, pero yo no me comprometo. Solo le pido a Dios que otros se comprometan. Pero a veces la oración nos dice, Señor, también estoy dispuesto a servirte. Pidámosle al Señor que también nosotros le digamos un sí al Señor, a no tener miedo de servirle a Él. Ave María Purísima.